hermanos, y vamos a tocar un tema bastante interesante y que espero nos llene de aliento. Espero que este tema a usted lo reconforte su corazón, reconforte su alma. Vamos a abrir ahí nuestra Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 56. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. El tema de esta mañana es el poder de la sanidad. El poder de la sanidad. Nosotros, hermanos, debemos de estar con plena seguridad. Escuche bien, hermanos, con plena seguridad de que si nosotros tenemos algún problema, alguna enfermedad, hablando espiritualmente, hablando incluso hasta de nuestro cuerpo, Dios, a través de Cristo Jesús, mostró su poder de que ese problema puede ser erradicado. Escuche bien, ese problema puede ser erradicado. Hay muchas personas que se preguntan, yo he sido tan malo, yo he hecho cosas que no tienen perdón e incluso de Dios. Pero con ese tema espero, hermanos, que si usted se encuentra una persona de estas, si usted hubiese escuchado esto, usted le pueda decir ese problema, esa enfermedad que usted tiene sanidad. Dice ahí Marcos capítulo 6, versículo 56, dice, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en la calle a los que estaban enfermos y les rogaba que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Aquí se presenta algo importante. Es cierto que en Dios encontramos la plenitud y absolutamente las respuestas a todos nuestros problemas, a todas nuestras incertidumbres, y adicionalmente encontramos el consuelo y la paz para nuestras enfermedades, sean estas espirituales o incluso de nuestro cuerpo, porque recordemos bien el padecimiento de Pablo, y a pesar de ese padecimiento de Pablo, no fue límite para que él continuara trabajando, para que él continuara avanzando. E incluso aquí dentro de la congregación, ¿verdad? Tenemos hermanos que padecen enfermedad, pero eso no les impide a continuar trabajando, e incluso los animan. Pero hay personas que se resignan en esta situación, que se resignan en esta condición, sea espiritual o sea humanamente, y no quieren, como decimos popularmente, poner su granito de arena y hacer lo que estaban haciendo estas personas. Para que Dios actúe sobre nosotros, el primer paso que hay que dar es buscarle. Ve ahí Marcos capítulo 6, versículo 56. Dice, y donde quiera que entraban en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Pero esa gente, yo siento que esas personas que ponían en las calles no eran personas que eran obligadas a estar ahí. No eran personas que eran obligadas. Eran personas que pedían que los pusieran ahí en la calle. Eran personas que le decían a otro, mira, hazme el favor y poneme aquí. Aquí va a pasar Cristo Jesús. Y puedo yo, dice, y le rogaban que le dejara tocar el borde de su manto. Aquí yo tengo la oportunidad de que cuando pase Cristo Jesús, suplicarle, buscar la manera, aunque sea de tocar el borde de su manto, ni siquiera su mano.
ni siquiera una mirada, ni siquiera que Cristo Jesús se dignara y pasara como maratón ahí, dándole la mano a todo el mundo. No, ellos decían, aquí, llévenme a ese lugar, a esa calle, ahí donde va a pasar Cristo Jesús, porque yo deseo tocar el borde de su mano. Porque ellos tenían fe que con solo tocar el borde del manto de Cristo Jesús, iban a ser sanos. Iban a ser sanos. Entonces, hermanos, aquí viene un gran complemento. Está bien buscar a Cristo Jesús. Mucha gente le busca también a Cristo Jesús. Escuchan su palabra y dicen amén, aprobándola. Dicen, es cierto, es correcto eso. Escuchan de Cristo Jesús. Pero al final no creen en Cristo Jesús. Hoy este tema, el poder de la sanidad, si hubiesen más personas escuchándolo, tal vez dirían, amén, yo creo que Cristo Jesús me puede sanar. Yo creo que Cristo Jesús me puede limpiar de los pecados. Amén. Amén. Pero en el momento de la aflicción, en el momento de estar entre la espada y la pared, pierden la fe en Cristo Jesús. No se mantienen como lo hacían estas personas. No se mantienen. No se mantienen con la fe, con el pensamiento de que aunque tocara el borde de su manto, iban a ser sanos. El poder de la sanidad trasciende a todo entendimiento humano. Es inexplicable y entendible muchas veces para la mente pobre en fe, para el espíritu pobre en fe. ¿Por qué para el espíritu pobre en fe? Porque no va a entender de que hay un ser divino, de que hay un padre que está cuidando de sus hijos. Él piensa, la persona pobre en fe piensa que Dios incluso no existe, que Dios no tiene este poder para limpiarlo e incluso hasta para sanarlo. Lucas capítulo 6, versículo 19, dice, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Si nosotros verdaderamente, hermanos, tuviésemos la fe, tuviésemos la valentía, tuviésemos el coraje, tuviésemos el ánimo de estas personas en nuestra vida, no hubiera tantos problemas. En nuestra vida no hubiese tanta incertidumbre e incluso miedo. No dudaríamos de que vamos a estar bien. No dudaríamos en que las cosas venideras van a ser para prosperidad. En que cualquier circunstancia, cualquier dificultad, cualquier obstáculo, usted lo va a pasar triunfantemente. Si nosotros tuviésemos la voluntad, la certeza, a como estas personas, sobre Cristo Jesús, nuestra vida, hermanos, sería más próspera. Sería más próspera. No viviríamos en incertidumbre pensando cosas que no son. E incluso en nuestra mente no cabría hasta la duda. Así como en Marcos 6:56, estos enfermos rogaban por lo menos tocar el borde del manto de Cristo Jesús para así mismo ser sanos. Así en Lucas capítulo 6, versículo 16 dice, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él
y sanaba a todos. Si nosotros procuráramos también buscarle a como esta gente le buscaba, nosotros veríamos el poder de Dios en nuestra vida. Veríamos el poder de Dios en nuestra vida y nuestro espíritu, nuestra alma ya no estaría tan enferma. Tan enferma. Tendríamos una vida plena, tendríamos una mente consagrada a Dios, tendríamos paz, tranquilidad. Dice, la gente procuraba tocarle porque poder salía de él. Pero nosotros, hermanos, tenemos a Dios de nuestro lado y muchas veces al que menos buscamos es a Dios. Para solucionar nuestros problemas, para poner las cosas en manos de Él, para confiar en Él. Confiamos en otros medios humanos. Confiamos incluso solamente en nosotros, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad. Y es ahí donde sufrimos las decepciones. Y a lo último, si nosotros mismos no somos capaces de solucionar nuestros propios problemas por nuestras capacidades, terminamos echándole la culpa a Dios. Cuando lo primero que tuvimos que hacer fue buscarle. Porque en Él emana el poder. De Dios sale el poder. De Jesucristo proviene el poder para salvarnos. Para estar bien con Dios, para limpiarnos de pecado. Y eso esta gente lo sabía. La gente sabía que si tocaba el manto de Cristo Jesús, iban a ser sanos. Ahora, nosotros, incluso sabiendo que si buscamos a Cristo Jesús, obtenemos la salvación, obtenemos una vida y una vida en abundante, una vida nueva. E incluso ya con estas cosas en nuestras manos, le olvidamos. Le olvidamos. Dice Lucas 8:46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Como primer punto, el buscar de ese poder, es decir, el buscar de Cristo para vivir, para que nosotros vivamos el poder de la sanidad en nuestras vidas. El buscar de Cristo, como lo hicieron ahí estas personas en Marcos 6:56, en Lucas 6:19. Así debemos de hacerlo. Como segundo punto, Dios conoce cuando alguien le busca. Dios conoce cuando alguien le busca. Él conoce, Él sabe. Muchas veces nosotros en un ámbito laboral, si la empresa es muy grande y usted dice, ya voy a buscar al presidente de este lugar, le dice la recepcionista, señor, es que alguien lo está buscando. E incluso hasta mencionan su nombre. Es que Saulo Reyes lo está buscando, quiere hablar un problema con usted. Y el presidente dirá, ¿quién es Saulo Reyes? Él trabaja conmigo. E incluso usted lo saluda y le dice, señor, ¿cómo está? Y él cordialmente puede que le dé la mano y lo vuelva a ver con ojos extraños porque no lo conoce. Pero Cristo Jesús sí conoce cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros tenemos fe en Él para obtener sanidad. Dice, pero Jesús les dijo, Lucas 8:46, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesucristo conoce
cuando usted le busca. Jesucristo sabe cuando usted le está buscando correctamente. Y Él sabe su necesidad. Y Él sabe que usted se está aprovechando de Él. Y Cristo Jesús quiere que nosotros nos aprovechemos de Él. Él quiere que nosotros nos aprovechemos de Él. Cristo Jesús no quiere, mira, conmigo, nada. Aquí estoy, pero conmigo nada. No. Cristo Jesús quiere que nosotros nos aprovechemos de Él. Y Él se complace. Y Él conoce quienes están aprovechando de Él. Él quiere que nosotros nos aprovechemos. Que busquemos de Él, que le tomemos de la mano. Que lo tengamos como fiel amigo, como ese hermano que es. Como nuestro compañero. Porque Él los conoce. Y Él sabe nuestra necesidad. Hechos 5:15 dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y hechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Cuando andaba Cristo Jesús en la tierra y algunos tocaban su manto, Él conocía cuando cuando salía poder de Él. Ejemplo ahí en Lucas, ¿verdad? Recordando aquella anécdota de aquella mujer con mucho flujo, ¿verdad? Que padecía mucho. Esa misma mujer nos dio a entender de que si nosotros buscamos de Cristo Jesús, si nosotros tocamos, aunque sea el manto de Él, Él nos va a sanar siempre y cuando usted tenga la fe para acercársele a Él. Porque mucha gente busca de Cristo Jesús, pero no tiene fe en Él, no tiene paciencia para esperar la respuesta de Él. Muchos piensan que llegar a los pies de Cristo Jesús es: Cristo, aquí estoy, me resigné para venirte, ahora sí, dame todo lo que yo necesito y que son todas estas cosas que te estoy pidiendo. No es así. Lo primero que quiere Cristo Jesús que nosotros busquemos de Él es la sanidad para nuestra alma. Y que permanezcamos sanos. Escuche bien, hermano. Cuando usted va al médico, el médico le dice: está bien, su diagnóstico es este. Usted tiene que tomar esos medicamentos para que esté bien, para que esté sano. Y el médico le dice: tómese eso y cuídese. Cuídese. En palabras simples, el médico le dice: no pierda la sanidad que está obteniendo. Cuídela. Cuídela. Eso nos dice Cristo Jesús. Sabemos muy bien, hermanos, que Cristo Jesús, cuando Él derramó el Espíritu Santo allá en Hechos capítulo 1 sobre los apóstoles, esto era para un propósito, ¿verdad? Sobre los cuales uno de ellos era mostrar el poder de Cristo Jesús a las demás personas a través de los apóstoles. Por eso aquí en Hechos capítulo 5, versículo 15, hablamos de la sombra de Pedro, que la gente creía que en la sombra de Pedro ellos podían sanarse, pero más allá de esa sombra es el poder de Dios el que puede sanarnos a nosotros. Actualmente sabemos bien que ese tipo de dones milagrosos no existen, que terminó con el último apóstol allá con Juan, si mal no me equivoco, en la isla de Patmos. Él fue el último que tenía los dones milagrosos e incluso que los podía pasar, transferir a otras personas. Ahí sí terminó todo esto. Aquí la persona necesitaba
ver, necesitaba ver. En el caso, Pedro fue una herramienta para que los demás vieran el poder de Dios. Ahora bien, ¿cómo usted puede mostrar el poder de Dios a los demás? Mostrarle que usted es una persona sana gracias a la misericordia de Dios. ¿Cómo? Pues con su vida, hermano, con su manera de vivir, con su forma de hablar, con su forma de andar. Pedro, ahí en Hechos, no era el mismo Pedro que conoció a Cristo Jesús. Aquel pesquero no era el mismo. Aquel que lo negó 3 veces no era el mismo Pedro. Aquí había un Pedro lleno de la convicción de que Cristo Jesús era el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. Aquí había un Pedro así. Y Cristo Jesús quiere que usted y yo seamos, imitemos a Pedro. Que nosotros tengamos esa misma convicción que tuvo Pedro. Y que con nuestras vidas mostremos que Dios tiene poder para sanar, para cambiarnos. Pero hermano, si usted llegó a los pies de Cristo Jesús y usted era una persona rebelde, usted era una persona que le agradaba al mundo, que buscaba al mundo, y usted llegó a los pies de Cristo Jesús y continúa esa misma línea, pues hermanos, usted nunca va a mostrar ser una persona similar a Pedro, una persona sana. No. La persona que muestra sanidad, aquella persona que ha llegado a confiar a los pies de Cristo, es aquella persona que tiene en su pensamiento: ahora soy alguien nuevo, tengo una vida nueva, estoy sano, me siento libre del pecado y quiero permanecer sano, sin ninguna atadura. Y voy a hablarles a las personas sobre esta sanidad que yo obtuve y que yo estoy viviendo. Ese es el poder de la sanidad. Ese es el poder de la sanidad. Por eso Dios conoce quienes tocan su manto. Dios nos conoce cuando verdaderamente tocamos el manto de Él. Porque muchas personas han llegado, y abro comillas, a los pies de Cristo. Muchas personas han llegado, abro comillas nuevamente, a pretender ser parte del pueblo. Pero como nunca experimentaron el verdadero poder de la sanidad, hoy no están con nosotros. Ya no son pueblo. Pero aquellos que buscamos con diligencia ser pueblo, debemos demostrar con nuestra vida, el poder de Dios, el poder de ser una persona sana, una persona limpia. El que no ha llegado a los pies de Cristo mediante el bautismo no es una persona sana. Todavía tiene ataduras de pecado. A pesar de que trate de vivir una vida agradable para la sociedad, una vida buena. Pero la verdadera sanidad se experimenta con el bautismo, que es la limpieza de pecados en nuestra vida. Y con eso obtenemos salvación. El que no ha experimentado esto todavía está enfermo. Tiene alguna enfermedad. Y esa enfermedad es el alejamiento de Cristo Jesús constantemente. Y esa enfermedad lo va a llevar a la muerte eterna. Hechos capítulo 19, versículo 11.
Hechos capítulo 19, versículo 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Actualmente podemos decir que Dios hace milagros extraordinarios por medio de mi vida. Yo debo de ser el ejemplo. Y ese es el tercer punto. Yo como ejemplo de sanidad. Escuche bien, hermanos. Yo como ejemplo de sanidad. Yo como ejemplo de sanidad. Si bien es cierto, como les mencionaba ahí en Hechos 5:15 con Pedro y ahora en Hechos 19:11 con Pablo, que se daba lo que era la manifestación del poder de la sanidad, ahora me corresponde a mí hacerlo con mi vida. Yo debo de ser ejemplo de sanidad. Es mi obligación, hermanos. No es una opción, es mi obligación. Me corresponde a mí decirle al mundo, estoy sano por gracia de Cristo Jesús. Y usted puede también estar en este estado. En esta misma condición usted puede estar. Ahí dice Pablo, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Continúo leyendo el versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pedro y Pablo eran simplemente instrumentos para mostrar el poder de Dios. Aquí lo hablamos, la lectura habla de enfermedades físicas. Pero sabemos bien que una enfermedad física puede pasar o no. Una enfermedad física sí nos puede llevar a la muerte primera, que es la muerte del cuerpo. Pero más allá, Cristo Jesús, con todas estas cosas, Él quería que la humanidad entendiera que ellos debían ser sanos, pero del pecado. Sanos, pero del pecado. Por eso Pablo manifestaba, nosotros venimos en nombre de este que tiene poder, que te puede sanar esa herida, que te puede levantar de ahí. Pero al final, la sanidad que tú debes obtener es la sanidad de tu alma, la sanidad de tu espíritu, el perdón por tus pecados. Y al igual que si nosotros nos acercamos a Dios teniendo fe en que Él nos va a resolver, qué sé yo, un resfriado, un malestar en el cuerpo, que nos va a liberar de una operación, etc., usted debe ir con la misma fe diciendo, Dios, libérame de las ataduras del pecado, que todos los días me ponen en peligro de la muerte segunda, que es la muerte eterna. Ese es el mayor, diría yo, el mayor miedo que debe experimentar la humanidad. Reconocer que está en sala de urgencia, reconocer que está en cuidados intensivos con su alma, porque muchas veces cuando tenemos una enfermedad física debemos de llegar a la resignación de Pablo, que él oró y oró y oró para que Dios quitara ese aguijón de su corazón, pero al final no lo hizo, porque había un propósito. Y al final nosotros tenemos una enfermedad y le decimos, Dios, quítanos esa enfermedad, y pasan los años, pero al final eso es un propósito. El propósito es que usted y yo siempre vamos a necesitar de Dios y debemos de siempre buscarle a Él. Pero debemos de estar regocijados, porque Pablo estaba regocijado, porque después de que salió Cristo Jesús en su camino, Él lo mandó ¿a qué? A bautizarse. Y Él se bautizó.
Y estaba regocijado porque verdaderamente había encontrado la sanidad que importa, que era la sanidad de su alma, la sanidad de su espíritu. Y ahora aquel que no ha buscado esa sanidad está en peligro. Está en peligro. Debe de hacerlo. Y nosotros que ya la obtuvimos, nos corresponde hacer el trabajo de Pedro y de Pablo, que es manifestar esa sanidad. Manifestarla. Decirle a las personas, con mucho respeto y con palabras asertivas, usted necesita que Dios lo ayude. Usted necesita del poder de la sanidad de Dios. Usted necesita de eso. Porque yo lo necesitaba. Cada uno de nosotros que nos hemos bautizado, buscamos de esa sanidad. Porque la necesitábamos. Reconocimos que la necesitábamos. Y ahora, como les mencioné, hay que estar sanos. Hay que mantenernos sanos. No sea que el pecado nos llegue otra vez. Recuerde que la palabra de Dios dice que de nosotros salió un demonio. No sea que caigamos y ese demonio regrese, no solo él, sino con 7 más. Da el ejemplo la palabra de Dios. Y si con una la veíamos de palito, ahora con 7, qué complicado va a ser. Por no procurar permanecer, estar sanos. Por no procurar permanecer sanos. Dice, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Cristo Jesús nos ofrece sanidad porque hay poder en ella. Si no hubiese poder en la sanidad, Cristo Jesús no lo ofrecería para cada uno de nosotros, si no hubiese poder en ella. Es necesario que nosotros meditemos en esto. Y si ya lo obtuvimos, es necesario que cuidemos con diligencia mantenernos sanos. Al igual que Dios, cuando le pedimos fortaleza para nuestro cuerpo, cuando le pedimos, Dios, fortalece este cuerpo para poder sobrellevar todos estos dolores, y Dios nos da fortaleza, al igual que Dios provee esa bendición, usted debe de cuidarse. No debe de actuar imprudentemente para que nuevamente sufra dolor. Yo le comentaba a mi papá y a mi mamá, muchas veces ustedes oran todas las noches para que Dios quite el dolor, en el caso de mi papá, de la espalda. Dios, yo calculo, papi, que Dios le da días buenos a usted. Le quita el dolor de la espalda, le quita el sufrimiento. Pero ¿cuál es el problema del hombre? Que como se siente bien, va nuevamente arrebatado, sin ningún freno. Y como se siente bien, se siente él en la capacidad de poder nuevamente hacer de todo. ¿Y qué es lo que pasa? Vuelve a caer en el dolor. Debemos nosotros de cuidarnos. No significa echarnos y estar ahí inquietos, resguardados en una burbuja para no enfermarnos, sino hay que cuidarse. Y Dios, hablando espiritualmente, Dios nos ha limpiado de pecados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y nosotros debemos de buscar permanecer limpios. Porque solo los limpios van a entrar en el reino de los cielos. Nadie que tenga suciedad, aquel que tenga sus vestiduras sucias no va a entrar. Solo los limpios. Solo los limpios. Y ese es el poder de la sanidad que nos permite ir al cielo. Que nos permite estar gratos delante de Dios. Que nos permite estar cerca de Dios. Cerca de Dios. Porque el enfermo está en una cama, está en un cuarto, dependiendo de la enfermedad, recluido. Ahora con este bendito virus. El enfermo de este virus está metido en un cuarto alojado y ahí no puede salir.
Así está el enfermo en pecado, en un cuarto donde no debe salir, para no contagiar a nadie, para no enfermar a nadie. En palabras simples, está alejado de Dios. Nosotros debemos de procurar estar bien, cuidándonos, permaneciendo sanos, para estar siempre cerca de Dios. Porque hay poder en la sanidad. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente, hermanos.